Comenzamos, si os parece. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos y a todas vuestra presencia hoy aquí, en este lugar tan especial. La verdad es que agradecer al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura que nos haya prestado esta sala para congregaros hoy aquí. Y también agradecer la presencia del compañero parlamentario Jesús Rodríguez, que se ha trasladado desde Sevilla, Roberto Hernández Álvarez, que es veterinario de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz y también uno de los redactores precisamente de esta ley. Bueno, comentar que había una necesidad perentoria de una nueva ley en Andalucía a nivel autonómico. Todos hemos sufrido los acontecimientos que hace poco ocurrieron en cuanto al debate que hubo sobre una contratación cuyo pliego de condiciones incluía pues un posible sacrificio de animales y las pupas que han levantado en todos vosotros, en el colectivo animalista local, todos los colectivos, y que evidentemente refleja una necesidad perentoria de una modificación de la ley autonómica, que es realmente la que estaba dando cabida a esta barbaridad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ya compartí con algunos de vosotros y vosotras la casualidad de que a nivel parlamentario pues estaba ya trabajando esta ley, en la que Podemos ha servido como catalizador realmente de todas esas propuestas que han emanado ya de unos 40 colectivos. Se han adherido a esta ley ya 10 más en los últimos días, y esperamos y confiamos que también podamos contar con vuestra adhesión por parte de los colectivos que estáis aquí hoy presentes, y por supuesto todas aquellas aportaciones, todas aquellas ideas que podáis darnos para poder mejorar aún más esta ley, que también ha sido compartida con los demás partidos políticos, y que confiamos que el Parlamento andaluz, la Junta de Andalucía, le dé salida para su debate y para su aprobación. Y bueno, sin más tardanza, paso a dar la palabra a Jesús Rodríguez y luego a Roberto. Muchas gracias. Gracias por la asistencia. Voy a intentar ser lo más breve posible. De hecho, me voy a poner hasta el cronómetro, ¿no? Para no tardar mucho, dejarle paso un poco a Roberto. A ver, en primer lugar, la primera idea que yo quiero trasladaros es que la ley no es una ley de Podemos. Y yo quería incidir en esto por dos motivos. Primero, por una cuestión de justicia. Es la realidad, ¿no? O sea, de hecho, en estos 6 meses que hemos estado reunidos, la mayor parte de las aportaciones, reflexiones, tiene que ver con la gente que en el día a día pues, ha estado dejando sus horas, su vida familiar, su tiempo de ocio dedicado quizá a los más vulnerables de la sociedad, y eran ellos los que sabían la obsoleta que estaba la legislación actual, la de huecos enormes que contiene para que por él se cuele el maltrato animal, y eran ellos los que debían hacer las aportaciones necesarias para que tuviéramos la mejor de las herramientas legales posibles en este momento, en este contexto, y dado el nivel de conciencia y dada la relación de fuerzas parlamentarias también que tenemos, la aritmética parlamentaria que tenemos en el Parlamento andaluz. La segunda es porque, después voy a insistir en esta idea un poco porque quiero contaros honestamente cómo está la situación. Yo creo que si esta es la ley de Podemos, es una ley derrotada, es una ley que nace con muy pocas probabilidades de salir adelante. Y a nosotros nos interesa que la ley pues salga adelante, o tenga al menos probabilidades, o que tenga un recorrido en su discusión. Entonces creo que sería bueno que esa idea de que la ley es una ley de los colectivos, fuera una idea que se trasladara muy rápidamente, muy mecánicamente de este espacio hacia la calle. La segunda cosa, también para ser honesto, yo lo digo en todos los espacios, lo voy a decir también en este. Podemos no es un partido animalista. O sea, quien busca en Podemos un partido animalista se equivoca. Pero en Podemos hay muchos afiliados inscritos que sí son animalistas o somos animalistas, y hay mucha gente con una cierta sensibilidad dispuestos a discutir sobre un tema que generalmente no está en la agenda política. Cuando los partidos empiezan a manejar la calculadora de lo que te da votos y lo que no te da votos, en general no se mete el tema animalista. Pero yo sí tengo que decir que en la dirección de Podemos Andalucía, yo, que
soy animalista, que soy el secretario político de Podemos Andalucía y que, bueno, pues yo digo que soy antiespecista, lo soy de hace muchísimos años. Yo me he encontrado todas las puertas abiertas de la dirección de Podemos Andalucía para hacer una ley que fuera lo más lejos posible con la colaboración de los colectivos. Fue un compromiso del anterior Congreso de Podemos Andalucía y en esto, al menos hasta hoy, la dirección de Podemos Andalucía no ha fallado. No es que le pidamos a la dirección de Podemos Andalucía que todos los compañeros que la conforman sean animalistas, no es así, pero ha habido una receptividad enorme a la propuesta, a la iniciativa y, sobre todo, pues dejarnos trabajar con mucha confianza y con mucha lealtad en el tema. Curiosamente, este debate sobre la iniciativa se da en un contexto que no es el mejor de los contextos de la movilización social, de las identidades solidarias de los de abajo, de la resistencia al neoliberalismo, a los ajustes sociales, a la degradación de las condiciones de vida, a la pérdida de derechos. No estamos en el momento de mayor movilización de la sociedad española ni de la sociedad andaluza, no estamos en el momento más álgido de las mareas, de las huelgas generales, de las resistencias de los de abajo y de la construcción de comunidad. Estamos en un momento, de hecho, de bastante retroceso en las ganas, en el apetito de luchar, en el hambre de recuperar los derechos perdidos por la crisis, pero, sin embargo, cuando uno accede a las encuestas, cuando uno habla con la gente, el tema animalista no ha perdido combate. Es decir, a pesar de que estamos o nos sentimos un tanto derrotados, a pesar de que han conseguido normalizar la idea de que debemos acostumbrarnos a que la salida de la crisis va a ser una salida sin derechos, a pesar de todo eso, ha habido en la sociedad andaluza un enorme avance de la solidaridad, al menos de la sensibilidad, con una parte muy vulnerable con quienes compartimos planetas, que son el resto de animales, de seres vivos con quien compartimos Andalucía, nuestros hábitats, nuestra tierra, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso pues resulta curioso. Y resulta curioso porque además yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que tiene que ver con una posición firme, constante, regular en el tiempo del movimiento, de los colectivos animalistas que no han retrocedido, que intentan hacer pedagogía, que intentan hacer propaganda, que intentan descubrir las barbaridades que se esconden detrás del maltrato animal, que intentan también enseñarnos lo bello de convivir de otra manera con los animales no humanos. Yo creo que eso es así, pero también tiene que ver con la multiplicación de una u otra forma del número de animales de compañía. El número de animales de compañía, y ahora seguiré un poco discutiendo sobre eso, yo creo que sobre esta discusión posible, seguro que a lo mejor os suena un poco provocador, pero ha generado una cierta empatía que en primer lugar se muestra con los animales de compañía, pero que se extiende al resto de seres vivos. Es decir, de alguna manera la gente, cuando ha entrado en contacto con un animal de compañía, y no con un animal de uso o que es utilizado para el trabajo o como producción o tal, sino como animal de compañía, lo que significa la idea de compañía, pues al final se genera una empatía y una solidaridad. Nos damos cuenta que son individuos con su capacidad de amar, de relacionarse, de entender, bueno, y eso ha hecho que la sociedad sea capaz de proyectarlo hacia otros seres con los que no se convive, ¿no? No se convive directamente. Eso tiene también una parte negativa, y también lo quiero decir, porque creo que la relación que estamos teniendo con los animales de compañía también tiene que ver con una perversión, y es que la sociedad actual, a pesar de concentrarnos cada vez más en el espacio, a pesar de darnos más opciones a través de las redes sociales para compartir cosas, nos hace sentirnos más solos que nunca. Es decir, yo creo que hay un incremento de la soledad, y ese incremento de la soledad y de las carencias afectivas, pues gran parte de la sociedad intenta compensarlo pues con seres menos exigentes. Eso no es malo en sí mismo, pero nos debería ayudar a hacer una crítica un poco más furibunda, un poco más seria del tipo de sociedad que estamos construyendo y hacia dónde empuja al ser humano, hacia la individualización, la atomización, la fragmentación, el aislamiento, la soledad, en definitiva. Una sociedad que tiene más medios que nunca deja a la gente más sola que nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ha hecho también que de alguna manera nos relacionemos de manera distinta con los animales, pero yo apuntaría que
los que formamos parte del mundo de los amantes de los animales, no perdiéramos eso de vista, fuéramos un poco críticos con eso, porque a veces nos perdemos en el campo de la soledad y perdemos un poco la perspectiva también. Claro, ese sentimiento de empatía, de solidaridad, de contacto con los animales de compañía. De otra manera, cuando teníamos contacto con el mundo animal exclusivamente para la producción o la explotación o para el trabajo, eso unido al desarrollo de una base científica que en esto es ineludible, que nos lanza un mensaje que no es cuestionable, ha hecho que nosotros trabajemos y preparemos la ley desde una perspectiva que jurídicamente no existe, pero que políticamente a nosotros nos parece impecable. Y es que cualquier animal es un ser sintiente, es un ser que sufre y disfruta, es un ser que siente alegría, tristeza, felicidad, miedo, y que eso hace que deba ser protegido jurídicamente. Nosotros no protegemos a las personas jurídicamente por una cierta capacidad cognitiva que se le presupone a la especie humana y por una supuesta capacidad relacional. No lo hacemos. Todos los animales, todos, tienen un cierto desarrollo cognitivo y un cierto desarrollo relacional, sobre todo si el ser humano se lo permite, ¿no? Todo. Pero nosotros no ponemos la vara de medir en cuánto desarrollo cognitivo para que tengas derecho o en cuánto desarrollo relacional para que tengas derecho. Nosotros entendemos que todo desarrollo cognitivo, que todo sentimiento debe ser protegido. De hecho, por ejemplo, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por proteger jurídicamente a los que menos desarrollo cognitivo relacional tienen. Por ejemplo, a los niños les protegemos jurídicamente mucho y no les exigimos ningún tipo de obligación. Entendemos que son seres en potencia, pero sobre todo lo hacemos porque son seres sintientes, porque los sentimientos, la capacidad de disfrute y sufrimiento es lo que tiene que hacer que exista un marco jurídico que proteja. Esa base científica, ese mandato de la ciencia, que es ineludible, unido a la empatía, es el presupuesto político con el que nosotros lanzamos la iniciativa legislativa, lanzamos la ley. Y eso yo quería resaltarlo, porque a mí me parece que es difícil concebir un mundo de cuidados y bienestar, un mundo de cuidados entre iguales. Yo, por ejemplo, en eso lo tengo claro, y por eso la segunda, pues la Asamblea de Podemos Andalucía, yo defendí que nos definiéramos como socialistas sin que eso tuviera que ver con otros partidos que se llamaran así, porque para mí me interesa mucho una sociedad de cuidados con la naturaleza, pero también de cuidado entre las personas, pero cuidados en igualdad, ¿no? Esa sociedad de bienestar y de cuidado deberíamos extenderla política y jurídicamente a todo ser sintiente. Esa es la idea con que lanzamos la propuesta y la idea con la que vinieron a colaborar los colectivos animalistas. Yo os digo que en estos 6 meses de trabajo no ha sido fácil. Roberto también ha sido testigo de esto. Poner de acuerdo a tantos colectivos animalistas a desarrollar la ley, pues ha sido un reto enorme en el que ha habido muchas discusiones, a veces enfrentamientos, encontronazos, y yo creo que lo hemos saldado construyendo mucha complicidad, mucha afinidad y haciendo muchas concesiones. Os cuento algunas de las cosas que, antes de entrar en concreto en la ley, han supuesto algunos debates importantes. El primero es que en la ley nosotros teníamos que abordar problemas muy sangrantes. Por ejemplo, el problema del abandono o el problema del sacrificio. El problema de la multiplicación de determinados animales de compañía. Lo teníamos que abordar porque son los problemas más inmediatos y seguramente la gran mayoría de los colectivos animalistas están muy pendientes de ese problema en la recogida, búsqueda de adopción, refugio de determinados animales, en el control, por ejemplo, de las colonias felinas. Sí, pero nosotros teníamos que hacerlo intentando dibujar, realizar algún trazo de una sociedad distinta a la relación entre el ser humano y los animales. Algún trazo de ese paradigma nuevo que buscamos, un paradigma de cuidado. Y entonces, bueno, pues se han dado debates porque no siempre era conciliable el corto plazo con el medio y largo plazo. Entonces, bueno, pues quizás, si acaso en el debate, pues ya veréis. No ha sido siempre tan fácil eso, ¿eh? No, bueno, pues ha habido algunos debates apasionantes que no están cerrados porque la ley es una ley abierta. Si pasa, desde luego, a la fase de trámite, pues se puede seguir enmendando y nosotros de hecho la autoenmendaremos. La segunda ha sido un conflicto, os lo digo también, interesante, muy interesante,
Y este que tiene como dos almas, ¿no? En este ámbito, la ecologista y la animalista, pues bueno, yo a veces he intentado construir algún puente, pero lo hemos visto, ¿no? También el conflicto entre el animalismo y el ecologismo. Y lo hemos intentado también que la ley, ese conflicto se saldara sin grandes contradicciones. Porque, por ejemplo, bueno, sabéis que para restituir el equilibrio de determinados hábitats habría que provocar algún dolor o exterminio de algunas poblaciones, por ejemplo, invasoras, exóticas invasoras. Claro, algunos hemos entendido, yo por ejemplo, que en un caso neutral tendría como el alma ecologista más fuerte que el alma animalista, pero claro, no es el caso, no estamos en el contexto, este no es el contexto para ser más ecologista que animalista, en la medida en que la situación de desequilibrio no está provocada por los animales, está provocada permanentemente por el ser humano, con lo cual lo que originamos es un doble daño. Entonces, cuando logremos reequilibrar mejor nuestros hábitats, convivir mejor con el resto de especies, pues entonces quizás pues podríamos plantear un mejor equilibrio entre el alma animalista y ecologista. Mientras tanto, hay que intentar que no haya un doble daño hacia los animales. Entonces, hemos pensado siempre en propuestas transitorias, en propuestas cuando se pueda, pero siempre minimizando el daño, siempre buscando también esa sensibilidad. Bueno, pues ahí ha habido un debate también interesante entre ecologistas y animalistas. Y tercero, bueno, pues el tema de, os quiero contar un poquito cómo está la cosa en el arco parlamentario, cómo está la iniciativa y bueno, y cómo yo he también trabajado un poco una cierta intersección entre algunos temas, ¿no? Y por qué no me preocupa, y ahora comentaré, pues hablar con todos los partidos, tender la mano, etcétera, etcétera. Nosotros, y yo decía al principio, si esta es la ley de Podemos, nace derrotada. A pesar de que todo el mundo es muy consciente en el Parlamento de que la actual legislación está totalmente obsoleta, no sirve para nada. La gente tiene que acudir permanentemente a los abogados, buscando ver cómo alguien le ampara, porque esta ley no ampara, la actual no ampara a nadie, ¿no? De hecho, uno de los colectivos que ha colaborado y que a mí me parece muy interesante es la Asociación de Abogados Animalistas de Andalucía. Yo creo que es un colectivo con alguna gente joven que desde luego va a tener un cierto desarrollo en los años que están por venir, para acompañar la legislación, para acompañar la acción animalista, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de que no hay vida parlamentaria donde el animalismo ocupa un lugar, apenas hay preguntas parlamentarias que tienen que ver con esto, yo seguramente vaya a realizar una que tiene que ver con la muerte de caballos en la Feria de Sevilla próximamente. A pesar de todo esto, no hay una predisposición de los partidos a abordar el tema, no lo hay. Nosotros nos hemos dirigido a todas las fuerzas políticas, le hemos mandado, antes de registrar la ley, le hemos mandado el borrador y hemos tenido pocas respuestas. Comento, Izquierda Unida rápidamente nos contestó, va a adherirse, nos ha hecho algunos comentarios, algunas apreciaciones interesantes y con una voluntad grande de, bueno, pues desarrollar la campaña de esta ley, hacer la suya. Nosotros decimos, el partido que quiere hacer la suya, que la haga suya, como si el PSOE mañana la quiere hacer suya y hacerse la foto con la ley, me da igual, o sea, a mí lo que me importa es que la ley salga, que el que quiera que la haga suya, ¿no? Que se quiera hacer la foto con los colectivos, háztelo, no hay problema. En el PP, bueno, pues en el PP quizás vaya a ser difícil, pero hay una persona que además de Málaga, de Fuengirola, que yo creo que puede jugar un papel importante ahí, que es Esperanza Oña, que yo creo que tiene una sensibilidad animalista importante y bueno, ella sí se ha prestado o ha mostrado su vocación o voluntad muy colaboradora en tema, bueno, en el tema de sacar la ley adelante, de que no se bloquee. Después, bueno, pues el PSOE no nos ha contestado directamente, o sea, nos ha dicho que tiene que estudiarla, pero después de 2 semanas no nos ha hecho ninguna mención, ningún comentario, y ahí es donde nosotros vemos una parte del problema en este momento. Porque si el PSOE bloquea, Ciudadanos está jugando un papel de sostén del PSOE, y entonces, bueno, pues le hemos pedido a los colectivos que sean los colectivos los que se reúnan con los partidos. En vez de que sea Podemos, que sean los propios colectivos, mañana va a haber reunión con Ciudadanos. Todo esto también es importante para que entendáis 2 cosas. Una, que nosotros no hemos metido algunos temas que yo sé que para los que tenemos sensibilidad animalista
no lo hemos metido a fondo en esto porque pensábamos que si ya con esto, con lo que hemos metido, oye, que en la ley hay avances muy interesantes, hay saltos que damos, pero bueno, no nos metemos en todos los temas que queríamos. Si aún así la respuesta es fría, si nos metemos directamente en otros temas más peculiares, la ley no sale. Yo, para ser sincero, os voy a comentar los 2 temas sangrantes, porque en el resto nos hemos metido en todos. Los 2 temas en los que no nos hemos metido del todo. Ojo, hemos hecho incursiones, hemos preparado el terreno y además estamos dispuestos a seguir metiéndonos en ese charco, pero inteligentemente. Uno es la tauromaquia, ¿no? Bueno, que la pregunta del tirón, ¿qué pasa con la tauromaquia? Bueno, pues no nos hemos metido porque no nos hemos metido a media, ahora voy a contar. No nos hemos metido porque, vamos, sabíamos que si nos metemos no hay posibilidades de sacar. Pero lo que hemos hecho incursión en 2 terrenos, en la tauromaquia, que yo os quiero contar, y bueno, la primera incursión que hemos hecho en tauromaquia es en las becerradas. Ningún animal de menos de 2 años puede ser objeto de ningún tipo de maltrato animal. Las becerradas son importantes, entre otras cosas, porque algunas veces se usan de entrenamiento. Pero nosotros nos metemos ahí porque yo veo muy difícil que ningún parlamentario de otra fuerza política vaya a subirse al estrado a defender que se puede maltratar a una cría. Entonces ahí era fácil meterse. La segunda cosa en la que nos metemos, y decimos, esto no es ni los colectivos ni Podemos, nos agarramos a la ONU, son en las escuelas taurinas. ¿Por qué? Porque en un duelo de trinchera, lo importante no es cuánto se mueve solo la trinchera, lo importante es si la trinchera de enfrente se renueva o no se renueva. Para nosotros, la no renovación de las generaciones taurinas es importante en ese terreno. Entonces nosotros lo que decimos es que ningún menor de edad puede participar de un espectáculo de maltrato. Entonces al final lo que acaba es yendo por las escuelas. Esto, cuando presentamos la ley, pues sabíamos que iba a ser peliagudo. Tan peliagudo fue que presentamos la ley que contiene lo que tiene que ver con las protectoras, las perreras, el sacrificio cero, los circos, y al final sale Podemos se quiere cargar las escuelas taurinas, ¿no? Es lo único que sale en prensa. Bueno, típico, ¿no? En el segundo tema, en el que no nos metemos muy a fondo, o no nos metemos a prácticamente nada, aunque yo creo que a mí me han ido surgiendo ideas las últimas semanas para cómo también ir haciendo incursiones en el tema de la caza, porque este sí que es el gran lobby, el gran negocio en Andalucía, no es la tauromaquia, y donde los partidos lo tienen claro. Aquí ante la caza los partidos nada de nada. Claro, ante la caza lo que hay que tener primero es una posición ecologista. Yo puedo entender en cierta medida que tú quieras restaurar, que haya equilibrio, pero vamos a restaurar el equilibrio, vamos a volver a los depredadores, claro, como tú te cargas el equilibrio, entonces el cazador aparece como necesario, pero el problema es que antes nos hemos cargado el equilibrio. Entonces, claro, eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros lo que hemos dicho es que todo animal, sea como fuere, tiene que tener derecho a la protección. Nosotros no hemos sacado a los toros de la protección de la ley. Lo que hemos dicho es, haz tú la ley de tauromaquia, pero si esto es una ley de bienestar animal, todo animal tiene que tener protección. No hacemos exenciones como la había en la antigua ley, no, o sea, las exenciones se eliminan, y entonces también en la fauna silvestre también tienen que tener derecho a protección. ¿Os acordáis del caso del jabalí despeñado, por ejemplo? No pasa absolutamente nada. Tú puedes matar a un animal silvestre y no te pasa absolutamente nada. Nosotros lo que decimos es que eso es maltrato animal. Tú no estás haciendo ninguna caza, y además todos los ejercicios de caza que se realicen fuera de la ley de caza no deben ser castigados por la ley de caza, deben ser castigados como maltrato animal. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a hacer incursiones que vamos a ver, o por ejemplo en el tema de las realas. Es decir, un cazador como propietario tiene que tener las mismas obligaciones y ese perro los mismos derechos que si fuera el perro de una persona que no es cazadora. Las mismas derechos y las mismas obligaciones. Entonces ahí empezamos también a hacer ligeras incursiones que espero que nos permitan como avanzar más terreno. Para mí, llegar a acuerdos con el resto de partidos no me supone tampoco nada, porque además, y con esto termino, yo entiendo que todo avance en la liberación animal
todo avance en los que la vida deje de ser cosas, la vida deje de ser negocio, todo avance en eso forma parte de la liberación social. Es decir, a mí me cuesta mucho no entender que existen vasos comunicantes entre todas las esferas de la liberación, entre una sociedad de iguales. Yo creo que esos vasos comunicantes existen. Es verdad que yo vengo del movimiento obrero, del movimiento sindical, y para mí este tema siempre ha sido, entre mis compañeros y mis amigos, un tema lleno de incomprensión e indiferencia. Es como si no nos tocara. Y en cambio, cuando uno ve gran parte de las lógicas de mercantilización, de cosificación, de explotación, de invisibilización, uno se da cuenta que gran parte de esas lógicas son las que se aplican al resto de esferas sociales. Entonces yo creo que abrir una brecha también ahí nos permite más oportunidades para hacer un mundo entre iguales. Solo que ahora en entre iguales algunos queremos incluir a más seres vivos en ese entre iguales. Entonces, bueno, de alguna manera, pues yo que por ejemplo soy anticapitalista, esto es bastante novedoso en el Parlamento andaluz, y lo de animalismo también. Bueno, pues para mí no existe liberación animal sin liberación humana y al revés. Es decir, un mundo lleno de igualdad debería comprender de alguna manera las dos esferas, ¿no? Y bueno, esa ha sido la filosofía con la que hemos realizado esto. Este es el momento parlamentario en el que nos encontramos. A mí me gustaría que los colectivos que estuvierais aquí, si en algún momento la ley os gusta o os apetece, que la hagáis vuestra. No tenéis que pedirnos permiso para repartir una hoja explicando la ley con vuestro logo, con vuestro anagrama, para explicárselo a vuestro vecino, a vuestro compañero. Es decir, yo creo que lo que se trata ahora es crear una guerrilla dispersa donde todo el mundo que le gusta la ley la hace suya y la promulga, la divulga, convence a los que tiene alrededor. Este es el momento, porque a finales de mayo, si se lleva a sede parlamentaria, la única forma de que los partidos entiendan que al menos tienen que darle la oportunidad a que se discuta es que tengan la presión social, que sepan que si votan en contra tengan un coste. Si eso no es así, es muy probable que este esfuerzo pues haya servido para generar conciencia, pero nada más. No es poco, es bastante en el momento en el que estamos, pero a mí me gustaría que la ley tuviera alguna oportunidad. Entonces yo os pediría de verdad a los colectivos que aquellos a los que el proyecto os convenza, que lo hagáis vuestro, que os adheráis al resto de colectivos que la han firmado. Y hacerlo vuestro no significa, ya digo, pedirle permiso a ninguno de esos colectivos, ni a nosotros, para divulgarlo con vuestro anagrama, vuestro símbolo, vuestro logo, lo que queráis hacer con ella, explicarlo, hacer charlas como esta, y que el día que se discuta en sede parlamentaria, pues si podéis estar allí acompañándonos, pues que estéis allí con nosotros, pues haciendo un poco de fuerza, haciendo un poco de presión social y, bueno, pues buscando que haya algún futuro para esta iniciativa, que yo creo que en algunos temas es muy enmendable. Nosotros no hemos querido dilatar los plazos, queremos que se discuta en esta legislatura, por eso la hemos presentado antes, frente a peticiones de dilatación. Frente a eso nosotros la hemos registrado, sabemos que tenemos que autoenmendar cosas, ya vamos a corregir historia, pero para que se dé eso necesitamos que pase el primer corte y ahí pues necesitamos a vosotros. A ver, la ley es muy amplia, pero es verdad que proporcionalmente estamos defendiendo aquí la defensa de la vida animal. En el fondo son 20 folios. La legislación de los derechos humanos de la Junta de Andalucía es muchísimo más grande que la vida de lo que es un animal, ¿vale? Cosa que me sorprende, pero es así. A ver, uno de los objetivos, yo trabajo en una protectora, la Sociedad Protectora de Cádiz, no sé si conocéis, también se conoce como Refugio Quimba, y realmente nosotros son tratamientos para perros y para gatos. A veces que es verdad que con caballo, con otra especie también trabajamos, pero sobre todo con eso. Entonces, es verdad que esa parte yo es la que más estoy implicada. Entonces igual me encierro demasiado en esa parte, por eso si hay algún ecologista y me quiere preguntar de la ley, que me pregunte. Una cosa que también me ha gustado mucho es esa unión que hemos tenido, porque es verdad que hay queremos defender un problema que hay en la sociedad, que es muy grande, que es los abandonos, el problema ecológico que hay, pero las formas de abordarlo son muy diferentes. Un animalista lo que quiere es defender la vida del animal que tenemos entre nuestras manos. Sin embargo, un ecologista intenta abarcarlo mucho más, y entonces, como bien decía Jesús, puede implicar hechos que a un animalista no le gustan. Entonces hemos intentado llegar a acuerdos. Entonces entiendo
que podamos tener diferencias en eso, pero para eso estamos, para seguir debatiendo y que esta ley de verdad venga. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que esta ley es nuestra, no es de un partido político. Hay cosas, por ejemplo, en la Junta de Castilla-La Mancha que me preocupa, que es la separación de lo que es un animal de caza, un animal de renta y un animal de compañía. Eso no se puede permitir. Y de hecho, una de las cosas importantes que si queremos hacer una buena prevención del abandono, tiene que estar dentro del mismo saco, ¿vale? Puntos. ¿Cómo vamos a prevenir ese abandono? Si veis que me enrollo, pues de verdad, es vuestro, perdóname. Lo más importante con los animales es tener una buena trazabilidad. Entonces, nuestro objetivo es una buena identificación. Queremos abordar de dónde viene el origen de ese animal que está abandonado. Queremos ver de dónde viene esa descendencia. Es tener, cuando tú identificas un animal, ver cuál es la procedencia, cuál es la madre, ves cómo es el padre. Lo mismo que pasa con la parte equina, ¿vale? ¿Por qué no hacer esa parte y tener más controlados? Igual que en las tiendas de animales, todo eso tiene que ir muy reglamentado. Igual que si hay un perro abandonado y no puedes ver la descendencia, que haya un registro para ver cuál es ese origen y que haya un censo realmente del número de abandonos. Si tú preguntas en Andalucía, no hay tantos abandonos. ¿Por qué? Porque nosotros, me imagino que hay muchos animalistas aquí, somos los que buscamos una casa, nos movemos y en el fondo no hay un censo y lo que queremos es decir, sí, hay este abandono, y es real. Y la mayoría de las veces sabéis que viene de un sector que es el de la casa. Con respecto a la trazabilidad, yo sé que aquí en Málaga hay un debate con el tema del ADN. Yo en esa parte estoy en contra y al revés, estoy muy a favor. El ADN es muy importante, el ADN es el futuro, es ciencia, es por donde vamos a ir. ¿Qué es lo que pasa? Si se destina a medios cortoplacistas, buscando fines económicos, no interesa y al final esa ciencia, esa evolución, la perdemos. Nuestro objetivo con esa parte en el ADN es identificar al animal. Tú puedes saber cuál es el origen de la madre después de unas cuantas descendencias e identificar quién es la madre, quién son los hermanos. Es decir, si tú tienes de 8 cachorros, tienes uno censado y ya tienes una base de datos amplia, podrás saber de dónde viene ese animal. No consiste en incrementar y en pedir que vosotros paguéis esos gastos. Intentamos que la Junta también participe en esa inversión, que no es tan alta como parece. Porque realmente no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es el ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte capitalista yo sí que entiendo que nos tenemos que involucrar. Las universidades no solo son para enseñar a la gente, las universidades están para involucrarse en la sociedad. Y creo que estas universidades tienen y disponen de esos recursos para que se pueda utilizar en esto. No queremos multar las heces, no es nuestro objetivo, ni mucho menos, pero veo ahí un pilar bastante importante. Luego, gatos ferales, muy importante, me imagino que muchos de vosotros trabajaréis con gatos. Lo que queremos es que esas colonias de gatos estén controladas, estén chipadas y que, por ejemplo, nosotros, cuando trabajamos en calle, se identifica a nuestro refugio. Esos gatos pertenecen al ayuntamiento y los responsables son el ayuntamiento, los que se tienen que encargar son ellos. ¿De acuerdo? Además, que hacen muy bien esos animales, son los que se mantienen a los roedores. Esterilización es otra forma de intentar prevenir el abandono. Este es un tema que también me gustaría tratar con vosotros, porque ahí hemos tenido un debate bastante intenso. Yo trabajo en una protectora, como os he dicho, mi trabajo es sobre todo esterilizar, y yo tengo un debate ético y moral todos los días, porque yo creo que para mí eso es una amputación, igual que se pueden cortar unas orejas o se puede cortar un rabo. Pero es necesario. Entonces, un perro abandonado se tiene que esterilizar, pero a un propietario tú no le puedes obligar a que te esterilice. Entonces, y tampoco estoy yo personalmente, yo no estoy de acuerdo en esterilizar y que sea una cuestión masiva, pero sí que tenemos que tener un control. Igual que en gatos es obligatorio esterilizar en esas colonias ferales, igual que un perro abandonado lo es, el propietario le puedes exigir. Eso sí, si no tiene cuidado de su perro, sí que puedes exigir. Si ese perro se pierde o no se tiene control, ahí le estás obligando, es una de las normas que queremos hacer. La Junta, queremos que la Junta se implique, queremos que el 50% de toda esta inversión se involucre y que los ayuntamientos nos subvencione todos estos temas. Igual que una cosa que queremos hacer, que la vacuna de rabia es obligatoria, pero la vacuna de rabia es obligatoria
para nosotros, para que no nos contaminen a nosotros con esa enfermedad. Sin embargo, el parvovirus y el moquillo es una enfermedad que es una enfermedad que está muy erradicada, que no está erradicada en absoluto y tenemos que combatirla. Entonces queremos hacerla obligatoria, pero siempre y cuando haya una subvención, ¿de acuerdo? Porque es verdad que yo cuando trabajo en clínica, el número de estas enfermedades es que es brutal y tenemos que hacer algo al respecto. También, jardines y playas, queremos que tengan un espacio, un comportamiento etológico, que esos animales cumplan sus requisitos, sus necesidades biológicas, cosa que nosotros en esta sociedad estamos bloqueando absolutamente. Queremos, por ejemplo, en los ayuntamientos que tengan playa, forzarles a que tengan y pongan esos recursos a disposición de los animales. Tenemos muchas partes interesantes, hay una que me gusta mucho, que es verdad que queremos hacer un santuario marino, a mí eso me encanta porque es verdad, nosotros somos la entrada del Atlántico con el Mediterráneo. Aquí tenemos una fauna inmensa en la cual no estamos totalmente, hemos abandonado y tenemos que respetarla y creo que tenemos, ese punto me ha gustado mucho. Es un pequeño matiz, pero por ejemplo hay cosas que son muy interesantes, igual que hemos hecho definiciones de lo que es un refugio, pues que no estaban, lo que es un santuario, nos he identificado lo que es un animal de compañía, un animal silvestre, hacer definiciones. Luego vamos a meternos con el tema de los toros. A mí personalmente, venir aquí a Andalucía y decir, prohibimos los toros, es algo que sabemos que es inviable. Eso sí, queremos hacer como un iceberg, hacer esa pequeña fisurita para que al final el iceberg coge y se vaya, que desaparezca. Entonces, a mí creo que ha sido una manera bastante sutil de que en Andalucía empezar a meter en legislación esa parte. Y creo que esa manera de que la gente joven no pueda acceder con 16, 18 años a empezar a torear, que no puedan ver la televisión, me parece una manera muy sutil de que en esta sociedad empecemos a desplazar esa parte que no nos gusta. Otra parte muy importante para los colectivos animalistas que tenemos protectoras, queremos que se involucren, queremos que vayan a los colegios, que vayan a los ayuntamientos, que den charlas. Entonces en esta ley también la hemos registrado. ¿Qué más? Otra cosa que sí que me gustaría que le dado mucho hincapié es en el futuro. Yo sé que ahora mismo es muy complicado hablar de ello, pero existe. Igual que los transgénicos, hay una cosa que se llama los cisgénicos, que son alteraciones del ADN propio, no externo. Entonces, ahora mismo no conocemos cuál es la situación, pero es algo que va a venir en 5 o 10 años y eso va a hacer un daño ecológico brutal. Entonces, queremos regularlo. Es como las plantas, ahora mismo las plantas eso no nos damos cuenta, pero España está llena de transgénicos, no para nuestra alimentación, sino para los animales. Nosotros queremos, en esa defensa y en esa lucha animal, ayudarles con esta parte e intentar protegerla. Y de verdad preguntarme todo lo que queráis, yo creo que es más útil hacerlo así. Y después sobre el debate económico, ¿no? No voy a centrar exclusivamente en el debate económico de la tauromaquia, voy a contar en general. Hay como algunas actividades que nosotros, yo creo que al final, bueno, confrontamos con ellas y va a tener algún tipo de efecto económico. Por ejemplo, nosotros proponemos la prohibición de venta de animales exóticos. Además, que pedimos que para la importación de animales exóticos haya una lista en positivo. Es decir, que se sepan cuáles son los que se pueden importar, porque hasta ahora los que se dicen cuáles no, y entonces entra, no sé si me explico, ¿no? Entra en la aduana, entra de todo, porque tienen una lista en negativo, no, ahora, ¿qué es lo que, si no es esto, no puede entrar? Y que se diga en positivo. Entonces, la venta de animales exóticos, porque además nosotros entendemos que una ley animalista como la nuestra, o ecoanimalista, su voluntad debe ser proteger los hábitats de los animales exóticos y no traernos para el disfrute de nuestros animales de otros hábitats, ¿no? Lo segundo, nosotros no prohibimos la venta de perros y gatos, pero empezamos a acordonar el negocio, en el sentido de que fomentamos la adopción, la responsabilidad y además empezamos a meter normas para que los animales no sean la publicidad de su propia venta. Es decir, intentamos que los animales dejen de ser cosas, ¿vale? Para nosotros eso es importante. Entonces eso también
bueno, regulamos más a los criadores, empezamos a meter un poco, a hacer incursiones en ese terreno, y después está, pues efectivamente, todo lo que tiene que ver con la tauromaquia de cerradas escuelas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? En la negociación, seguramente, si esta ley tuviera suerte, van a venir partidos a decirnos, oiga, pero ven ustedes unos plazos, que la becerrada no sea inmediato, ¿vale? Que sea en 5 años, bueno, siempre que sea un plazo razonable, porque si lo vas a poner a 10 años no te lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, si entendemos que en algún momento ha habido reconversiones económicas que han tenido un coste, que le hemos pagado para que haya otras actividades industriales, de servicios o lo que sea, nosotros estamos dispuestos a hablar de reconversiones en los sectores que haga falta. Si el problema es económico, hablemos de transiciones, de plazos y de recursos para esa transición. Entonces, bueno, nosotros estaríamos a discutir eso sin problema ninguno, es decir, a discutir cómo transitamos hacia alternativas económicas, si ese fuera el problema, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido, pues nosotros tenemos que dar una guerra, efectivamente, contra la financiación de espectáculos taurinos. En el presupuesto de la Junta de Andalucía no es mucha eso, no es fundamentalmente a través de ayuntamientos y diputaciones. Y ahí hay que dar una guerra importante. De hecho, están siendo las diputaciones los grandes sostenedores en este momento de los espectáculos taurinos. Y ahí hay que dar... Pero yo tengo una pregunta. Las diputaciones son las que están subvencionando y aportando, pero si hay una ley andaluza, no les queda que acatarla, ¿sí? Vamos a estudiarlo jurídicamente, ¿ya? O sea, que es una parte de las enmiendas que nosotros incorporemos al tema, pero vamos a estudiarlo si es posible que nosotros podamos no prohibir la subvención desde Andalucía, porque tengo dudas jurídicamente. Mientras sea una actividad legal, por lo tanto, ¿cómo le resta la capacidad de subvencionar? Vamos a pensarlo, pero podemos en la fase de enmienda, podemos pensarlo con los juristas, ¿vale? Pero mientras, aunque no fuera posible jurídicamente, lo que sí es posible es que a través de las diputaciones controlan los presupuestos, y cuando haya presupuestos que aprobar, pues mira, si usted pone una partida para financiar esto, no le vamos a aprobar el presupuesto, ¿no? Yo creo que ese tipo de batalla pues, habrá que empezar a darlas también, ¿no?